Vida y estilo. Ella es neumóloga y estará platicando acerca de las alergias. Es un tema muy interesante que con nosotros. Primera vez aquí en la Casa de Vida y Estilo a nuestra neumóloga pediatra de cabecera, la doctora Gabriela Cantú, que el día de hoy nos va a traer un tema bastante frecuente en muchos niños y sobre todo ahora en estos tiempos que se acerca el invierno. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida, doctora. Nosotros Gracias, felices Cintia, de que nos va a acompañar a muchas sesiones aquí en Vida y Estilo. Gracias, bienvenida. Yo encantada. Gracias por la invitación. Al contrario. Aquí estamos para servirle a ti y a tu público. Muchísimas gracias. Y nosotros primero que nada queremos conocer cuál es la profesión de usted, porque nos dice que es neumóloga pediatra. Entonces, para que nosotros como público conozcamos cuál es la profesión, a qué se dedica. Sí, mira, un neumólogo pediatra es un médico que está especializado y certificado para poder atender, diagnosticar, tratar y darle el seguimiento a cualquier enfermedad que esté relacionada con la vía respiratoria. Hay una amplia gama de enfermedades respiratorias, obviamente enfermedades respiratorias de vía superior o que puede ser rinitis, sinusitis, faringitis, traqueitis ya un poco más abajo y un poquito más graves o digamos más serias, bronquitis, bronquiolitis, neumonías, obviamente asma, que es una de las enfermedades más prevalentes en la niñez. Y una gama de enfermedades, trastornos respiratorios del dormir. Entonces es aquel especialista que está capacitado para tratar todas estas enfermedades. Que seguramente a muchas mamás nos cae como anillo al dedo. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca del asma. Hay diferentes tipos de asma porque de repente se nace con eso o a veces pues vas creciendo y empieza a representarse, a manifestarse, pero también muy importante las alergias. Este tema es bastante recurrente, doctora, ahora. Claro, hay que saber distinguir un poquito porque las mamás llegan y te dicen siempre, mi niño siempre está enfermo de vía aérea superior, siempre trae mocos, sale y a los 15 días vuelve a caer, siempre está tosiendo. Acordémonos que una tos crónica es aquella tos que ya tiene más de 3 semanas. El niño tose más de 3 semanas y hay que ponerle atención porque ya se considera una tos crónica. Entonces hay que saber distinguir estas cosas, es decir, está tosiendo porque puede ser asma y obviamente desde pequeñitos podemos diagnosticar asma, es algo que ya tiene una predisposición genética y se desarrolla con factores ambientales y ese niño empieza a toser. La nariz versus el que se tallan mucho los ojitos, se despiertan estornudando muchas veces en la mañana, achú, 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 y entonces eso nos orienta más hacia un poquito de alergia. Y alergias respiratorias son las más frecuentes. Acordémonos que también hay alergias que se manifiestan en la piel muy sensible, dermatitis atópica, alergia solo ocular, aquellos niños que siempre traen los ojitos rojos, llorosos, conjuntivitis, o bien alergias alimentarias. Y dentro de las más comunes, en lactantes, pues alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de las alergias que se relacionan con las vías respiratorias. Así es. Hay de repente unas pruebas que le sacan a los niños y ahí te pueden decir a qué es alérgico. Obviamente aquí en estas pruebas salen que son alérgicos a cierta comida, a ciertos alimentos, pero también salen las respiratorias. ¿Y quiénes son los candidatos? Donde el niño solo tiene que soplar. Y entonces ahí podemos diferenciar una alergia respiratoria. Esto se llama FeNO, fracción exhalada de óxido nítrico. El niño se le pone una computadora muy padre, está ahí un jueguito, un software donde está un globo aerostático y le dices que mueva el globo aerostático de un lado a otro y en pocos segundos te da una medición objetiva de las células inflamatorias que tienen vía respiratoria. Entonces tú puedes distinguir si es alergia versus asma o bien que está interfiriendo alguna otra comorbilidad que nos esté enmascarando, que el niño tosa crónicamente o que siempre tenga moquito, como reflujo gastroesofágico. Es decir, además la ventaja de esta nueva prueba es que nos dice exactamente qué medicamento podemos usar. Entonces a las mamás les ahorras medicamentos innecesarios y es decir, vas graduando la dosis conforme el niño la vaya necesitando. Entonces está muy padre, es de lo último en tecnología que existe, es muy accesible, entonces la gente lo tiene que conocer, que ya es fácil distinguir una alergia, digamos, de vía respiratoria. Pero se puede distinguir a partir de cierta edad, porque hay unos niños chiquitos, menores a 4 años, que dicen, es que las pruebas no son certeras.
Bueno, existen varios fenotipos de asma, es decir, varios tipos de alergias, perdóname, pero obviamente ya dependiendo del caso ya individual de cada niño, ya nosotros decidimos referir con algún inmunólogo a hacer las pruebitas. Acuérdate que existe el panel o el RAST, el típico donde se le hace como un pequeño rasponcito al niño y se le pone una gotita de los alergenos más comunes, pues el gato, el perro, el polvo, el ácaro, etcétera, y vemos exactamente a qué pueda ser alérgico. Sin embargo, en niños que su manifestación es puramente respiratoria, tos, etcétera, podemos hacer este estudio. Obviamente niños mayores de 4 años son los que pueden soplar un poquito y ahí obviamente tenemos una alergia respiratoria y vamos a empezarla a tratar como tal. No nos dice exactamente a qué es alérgico, sin embargo sí nos puede distinguir entre una alergia respiratoria y asma. Y doctora, ahora vámonos al tratamiento, porque en casa existen diversos alergénicos que complican un poquito más el padecimiento del pacientito. Nosotros no nos damos cuenta y tenemos ahí precisamente en nuestra casa el agente patógeno que está enfermando a nuestros hijos. Usted platíquenos un poquito más acerca de todos ellos. Sí, siempre damos como un cuidado ambiental, es decir, tenemos que eliminar todo aquello que nos puede estar exacerbando la alergia del niño. Y empieza con cosas tan fáciles como las alfombras. No tener alfombras, ¿por qué? Porque es donde más se acumula el ácaro del polvo, obviamente tapetes, monitos de peluche. Es bien común que en las cunas o en las camas estén rodeados de muñecos de peluche. Y qué bonitos se ven y todo el mundo te regala y dices tú, ay, qué padre de cumpleaños cuando nace, pero todos estos son alergénicos, juntan ácaros y no se pueden limpiar, ni modo que los estés lavando cada rato. Sí, no, y de todos modos acumulan el polvito, entonces a esos niños se les recomienda retirar todos esos muñequitos de peluche, sustituirlos por muñecos de plástico donde se puedan ser lavados más higiénicamente, y obviamente las mascotas. Algo bien importante es el tabaco. La mayor parte de los niños que son pasivos o exposición pasiva al humo de tabaco, los papás fuman, y aunque el papá te diga, no hombre doctora, es que no fumo delante de él, fuma fuera de la casa. Sí, pero todas las toxinas del tabaco se te quedan en el pelo, en la ropa, entras a casa, abrazas al niño y ahí ya le estás transmitiendo todas las toxinas del humo de tabaco. Entonces, entre las mascotas, los peluches, las alfombras y el tabaco es lo principal que tenemos que evitar que esté en el medio ambiente donde vive el niño. Y sobre todo también este es un tema muy interesante, lo de las mascotas, porque dice uno, es que yo quiero que el niño se haga resistente, porque después se le va a ir quitando. Entonces, para que se vaya acostumbrando de una vez, le traigo el cachorrito. Bueno, pero si ya sabemos que es alérgico precisamente al pelo del perro o de gato, pues al tenerlo ahí lo vas a estar exponiendo y entonces el niño nunca va a sanar completamente. Y va a entrar en una y va a salir de otra. Y obviamente hay que conseguirle casa a estas mascotitas, alguien que sí realmente los pueda tener. Pero incluso, bueno, vemos que muchos niños se vuelven a enfermar y se vuelven a enfermar. Incluso nos damos cuenta cuando salen de la casa también empiezan a estornudar. ¿Es por algún contaminante? ¿Es por el aire, el polen? Sí, acordémonos que ahorita, bueno, ya estamos en plena temporada invernal. Toda esta enfermedades aumentan. ¿Por qué? Entre que cambia la estación, digamos a frío, la humedad, la presión atmosférica, también influye mucho la contaminación ambiental, que obviamente en tiempo de frío entran a lugares donde está todo cerrado, hay más mucha gente ahí acumulada, entonces predispone que este niño se esté recurrentemente infectando de vías respiratorias. Obviamente ahorita también el tema son las escuelitas, las guarderías, hay que tener mucha higiene para evitar enfermedades de repetición. Si el niño es alérgico, doctora, y ya lo sabemos por ende, bueno, entonces es recomendable sacarlos de la guardería. Híjole, a veces es una pregunta muy difícil porque nos la hacen los mamás y entonces obviamente a veces la mamá está entre la espada y la pared, porque si yo no quiero que se siga enfermando, sin embargo, administrativamente en el hogar, pues no lo puedo sacar. Se tiene que salir de trabajar. Así es, entonces ahorita, hoy en día, pues está medio complicado.
pero sí es una de las recomendaciones que en ciertos casos muy específicos les damos a los niños. ¿Por qué? Porque es un medio ambiente donde además de su alergia se va a estar sobreinfectando continuamente de vías respiratorias. Sin embargo, no es la solución, ¿verdad? Obviamente tiene que tener un buen tratamiento, tener un buen diagnóstico, y con un buen tratamiento ese niño va a estar bien yendo o no a la escuelita. Nada más desmiéntanos un mito que hay por ahí, ¿verdad que las alergias no son contagiosas o sí? No. Por supuesto que no. Son individuales no. Y ahí se quedan y se tienen que tratar y controlar. Y para aquello tenemos que recurrir con los especialistas como la doctora Gabriela Cantú, neumóloga pediatra, que el día de hoy nos acompaña por primera vez en la Casa de Vida y Estilo, y que estamos muy contentos y muy agradecidos con usted, doctora. Yo también, muy contenta, y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Ahí estuvieron apareciendo los datos de contacto ahí en la pantalla para que usted la localice y despeje más dudas, porque seguramente, como el tiempo apremia, no pudimos platicar de todo porque es muy extenso. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Buen día, hasta luego. Y nos acompaña una pequeña pausa y ahorita regresamos con muchísimo más, porque vamos iniciando Vida y Estilo. Perderte.